El zumbido del aire acondicionado era el único sonido que rompía el silencio opresivo en el salón de Amalia. No era el calor de Sevilla en pleno agosto lo que la asfixiaba. Era el peso de una verdad que llevaba meses arrastrando, una verdad que la consumía desde dentro y que, a cada día que pasaba, se sentía más pesada que el puente de Triana. Su marido, Ricardo, un hombre al que amaba con una devoción que parecía cincelada en piedra, dormía plácidamente en la habitación contigua. Su respiración regular y profunda era una melodía de calma que, irónicamente, exacerbaba el caos en el alma de Amalia. Ella observaba su anillo de compromiso, el diamante brillando bajo la tenue luz de la lámpara. 12 años de matrimonio. 12 años de lealtad, de risas compartidas, de sueños construidos ladrillo a ladrillo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que un momento de debilidad, una serie de decisiones imprudentes, la llevaran al borde de un abismo del que no sabía si podría salir? La imagen de Marcos, su colega del estudio de arquitectura, irrumpió en su mente con la fuerza de una ola. No era un amor apasionado de película, no era una locura desmedida que la había arrastrado. Era algo más sutil, más insidioso. Había comenzado con largas horas de trabajo, con proyectos ambiciosos que los obligaban a quedarse hasta altas horas de la noche, compartiendo pizzas frías y cafés cargados. Marcos era el contraste perfecto a Ricardo, Ricardo era el ancla, la roca, Marcos era el viento, la chispa. Con Marcos, Amalia sentía una libertad intelectual y una efervescencia que no se había dado cuenta de que le faltaban. Hablaban de arte, de filosofía, de la vida de una forma que Ricardo, práctico y centrado en la familia, nunca había explorado. El primer roce accidental de manos en la impresora fue un shock eléctrico, un aviso silencioso. Luego vinieron las miradas prolongadas, las sonrisas cómplices que solo ellos entendían, las bromas internas que nadie más compartía. Amalia se decía que era solo amistad, que era la emoción de un proyecto exitoso. Pero su corazón, traicionero, latía más rápido cada vez que Marcos entraba en la oficina. La línea se difuminó, se borró por completo la noche del concurso internacional. Habían ganado. La euforia los envolvió. Una botella de cava en el estudio, las luces de la ciudad brillando a través de los ventanales. La risa de Marcos, el brillo en sus ojos al felicitarla. Y luego, el primer beso. Un beso que no fue robado, sino ofrecido y recibido con una mezcla de sorpresa, alivio y una punzada de culpa que la atravesó como una daga helada. Esa noche, Amalia volvió a casa y se metió en la cama junto a Ricardo, sintiéndose como una impostora. El perfume de Marcos aún flotaba débilmente en su ropa, una condena silenciosa. Los besos se repitieron. Luego, las caricias. Y finalmente, una tarde lluviosa, en un hotel discreto en las afueras de la ciudad, consumaron lo impensable. No hubo fuegos artificiales, no hubo arrepentimiento instantáneo. Solo una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película de la que ella era la protagonista, pero no la directora. La culpa no llegó de golpe, se fue acumulando, como una marea silenciosa que subía lentamente, amenazando con ahogarla. Lo más doloroso era la vida paralela que había construido. Con Ricardo todo era rutina, amor apacible, planes familiares, la casa que estaban renovando, el futuro de sus hijos. Con Marcos era la aventura, la novedad, la chispa, el intelecto, la adrenalina de lo prohibido. Amalia sentía que se estaba desdoblando, que una parte de ella vivía en la luz del día y otra en la sombra. Mentía con la facilidad de una experta, sonreía con la culpa en sus ojos. Abrazaba a Ricardo con una culpa que la hacía temblar. El secreto era un peso insoportable, una prisión invisible que la ahogaba. Hoy, la situación había escalado. Horas antes, mientras revisaba el correo de Ricardo en la tablet que compartían,
Él se había olvidado de cerrar sesión, había encontrado una foto. Una foto de él, de ella y de sus hijos, tomada en las vacaciones del año pasado. Y debajo un mensaje de texto de un número desconocido: «Qué bonita familia tienes, Ricardo. Una pena que no sea tan perfecta como parece». Ella sabe a lo que me refiero. El mensaje no mencionaba a Marcos. No mencionaba a Amalia. Pero Amalia sabía. Sabía que era de Marcos. Y supo en ese instante que su secreto ya no era solo suyo. Alguien más lo sabía. Y estaba dispuesto a revelarlo. La respiración se le cortó. Su corazón latía desbocado, tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. De Marcos. Tenemos que hablar. Es urgente. Saben lo nuestro. El sudor frío le perlaba la frente. El aire acondicionado zumbaba. Ricardo seguía durmiendo. Pero el mundo de Amalia se había desmoronado en 1000 pedazos. ¿Quién lo sabía? ¿Cómo se había enterado? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer Marcos? Y ella, Amalia, ¿cómo iba a salvar su vida, su familia, su alma, antes de que todo explotara? El mensaje de Marcos era un grito silencioso que resonaba en la cabeza de Amalia. Saben lo nuestro. Esas 3 palabras eran un eco de la sentencia que se cernía sobre ella. ¿Quién eran ellos? La paranoia la consumía. Cada sombra, cada sonido en la casa le parecía una amenaza. Se levantó sigilosamente, se deslizó hasta la cocina y se preparó una infusión de tila con manos temblorosas. El vapor caliente le quemaba los dedos, pero el ardor era un consuelo comparado con el fuego que sentía en su estómago. Necesitaba pensar, pero su mente era un torbellino de escenarios catastróficos. La llamada de Marcos llegó 15 minutos después. Su voz, normalmente segura y tranquila, estaba teñida de una urgencia desesperada. «Amalia, ¿recibiste mi mensaje? Tenemos que vernos. Ahora mismo. No puedo hablar por teléfono». Ella accedió, con el nudo en la garganta. La cafetería de siempre, a la vuelta de la esquina del estudio. El lugar donde habían compartido tantas confidencias inocentes y algunas no tanto. Al colgar, miró su reflejo en la ventana oscura. Una mujer de 40 años, con los ojos cansados y una expresión de pánico que la hacía parecer 20 años mayor. ¿Era esta la mujer que había construido una vida tan meticulosamente perfecta? Se encontró con Marcos en la cafetería casi vacía. Él estaba pálido, con ojeras profundas. «Es mi exnovia, Elisa», soltó sin preámbulos. «Siempre ha sido inestable. Descubrió unas fotos nuestras en mi ordenador, de esa tarde en el hotel. Y un mensaje tuyo». La confesión la golpeó como un rayo. Elisa. La mujer a la que Marcos había dejado por su aparente falta de ambición y obsesión por el pasado. Amalia sentía un escalofrío. Ahora, el pasado de Marcos se había convertido en el verdugo de su propio presente. Quiere exponerlo todo. Me llamó hace 1 hora y me amenazó. Quiere que le dé dinero o se lo contará a Ricardo. El aire se volvió denso. La mención directa de Ricardo la inmovilizó. No era solo su reputación o la de Marcos lo que estaba en juego. Era la vida de sus hijos, la estabilidad de su familia, la inocencia de un hombre que confiaba en ella ciegamente. Amalia sintió una ola de náuseas. No podemos darle dinero, Marcos. Eso sería alimentar a la bestia. Nunca pararía. Pero la desesperación en los ojos de Marcos era evidente. No sé qué hacer. Está fuera de sí.
Y tiene las pruebas. Amalia miró por la ventana, la ciudad dormida bajo un manto de estrellas indiferentes. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras Marcos y ella debatían las pocas y terribles opciones, un plan, audaz y arriesgado, comenzó a formarse en la mente de Amalia. Uno que no implicaba pagar, sino tomar el control de la narrativa. Sabía que Ricardo, a pesar de su bondad, era un hombre orgulloso y tradicional. La infidelidad, para él, sería una traición imperdonable. No solo a ella, sino a los valores que ambos habían construido. La idea de una confrontación directa con Elisa era repulsiva, pero no había otra salida. Necesitaba jugar sus cartas con inteligencia, anticipar cada movimiento de Elisa, convertir su debilidad en una fortaleza. Amalia recordó las palabras de su abuela, una mujer sabia y de hierro: en la guerra, la verdad es la primera víctima, pero la estrategia es la única superviviente. Amalia respiró hondo. Decidió que enfrentaría a Elisa. No con amenazas, sino con una mezcla de súplica desesperada y manipulación emocional, apelando a una humanidad que quizá Elisa ya no poseía. La clave sería la sorpresa. Necesitaba adelantarse al golpe antes de que Elisa tuviera la oportunidad de soltar la bomba. Sabía que Ricardo tenía una reunión importante al día siguiente y no vería los mensajes de su tablet hasta la noche. Tenía unas pocas horas. Mientras caminaba a casa bajo las primeras luces del amanecer, la mente de Amalia trabajaba a 1000 por hora, construyendo el escenario perfecto. Repasaba cada palabra que diría, cada gesto, cada lágrima falsa o verdadera. Sabía que esta conversación determinaría su futuro. Al abrir la puerta de su casa, el olor a café recién hecho la envolvió. Ricardo ya estaba despierto, preparando el desayuno para los niños. Su sonrisa, la confianza en sus ojos, la apuñalaron de nuevo. Amalia tomó una decisión. No importaba lo que Elisa revelara. No importaba lo que Marcos hiciera. Amalia iba a luchar. Iba a destruir esa verdad antes de que pudiera destruir su vida. Pero mientras Ricardo se acercaba para darle un beso de buenos días, el teléfono de Amalia vibró. Era un número desconocido. Y al deslizar para ver el mensaje, su corazón se detuvo. No era de Elisa. Era una foto. Una foto de ella y Marcos cenando en el hotel, tomada desde lejos. Y debajo un mensaje de texto diferente, con una caligrafía que no era la de Elisa. Elisa no es la única que sabe. Y yo no quiero dinero. Quiero algo mucho más valioso. Amalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto era mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Quién más estaba en este juego? ¿Y qué quería este nuevo, misterioso jugador?